La residencia está siendo un gozo, la verdad. Insisto en lo que he dicho antes, es súper tranquila. Estoy como si fuera una habitación interior con vista al cielo y no me lo esperaba y pensaba que a lo mejor iba a tener vista al mar, pero tiene vista al cielo, que es más importante y más complicado. Yo además que soy de interior, el horizonte y toda la bóveda la celebro mucho. Entonces, cuando me paseo por la playa y por la ciudad y vuelvo a la residencia, siento como que subo al cielo, ¿no? A un nidito arriba, y está siendo muy bonito. Aparte, la lluvia se escucha mucho más, con lo cual es una inmersión cosmopoética mucho mayor. Y el espacio es maravilloso. De hecho, me quiero comprar pronto alguna casa en Galicia o por aquí o en el norte, y cada vez que entro digo, quiero que sea así. Y me siento arropado por la literatura que hay, por toda la colección en diferentes lenguas peninsulares, y estoy súper contento. También soy muy delicado con el sueño, necesito que esté a oscuras y en silencio. Las dos cosas también las consigo aquí, que son muy difíciles. Estoy encantado, y el estudio es maravilloso, con todas las ventanas. Verdaderamente, no lo digo por decir, es muy inspiradora la residencia, y estoy muy feliz, muy feliz.